Bienvenido a nuestra lección sobre multiplicar fracciones. Para multiplicar dos fracciones, multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Entonces, si tenemos dos fracciones en forma de a sobre b y x sobre b, el producto tendrá un numerador de a veces c, y un denominador de b veces d. Entonces, por 1 2 veces 1 3, el producto tendrá un numerador de 1 por 1. Y un denominador de 2 por 3. Entonces, el producto sería 1 6. Sin embargo, queremos que nuestro producto esté en la forma más simple. Entonces, a menudo, es útil simplificar antes de que multipliquemos, lo que veremos en solo un minuto. Pero para entender mejor lo que está pasando cuando multiplicamos fracciones, podemos reemplazar la multiplicación con la palabra de 1 2 veces 1 3 realmente significa que queremos 1 2 de 1 3. Que es 1 6. Nuevamente, 1 2 de 1 3 sería igual a 1 6. Echemos un vistazo a un modelo de este problema. Primero comenzaremos modelando la fracción 1 2 y 1 3, como vemos aquí. Y luego, vamos a rotar esta primera barra de fracción horizontalmente. Así se ve así. Nuevamente, si queremos 1 2 de 1 3, vamos a dividir cada una de las partes horizontales de esta segunda fracción verticalmente, en dos partes, y luego toma la mitad de ellas. Entonces, nuevamente, aquí dividimos la barra de fracción verde por la mitad. Observe cómo hace un total de 6 piezas. Queremos la mitad de estas dos piezas, lo que nos da una de estas piezas. Observe cómo, si superponemos estos dos modelos de fracción, la región superpuesta representa la solución, que sería 1 6. Entonces, esta es una buena manera de demostrar lo que sucede cuando multiplicamos fracciones. Ahora, regresemos y echemos un vistazo a algunos ejemplos más. Aquí, tenemos 2 3 veces 4 7. Ahora, nuevamente, podemos simplemente multiplicar los numeradores y denominadores, pero queremos intentar simplificar las fracciones antes de multiplicar, buscando factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Y dado que 2 no tiene factores comunes con 3 o 7, y 4 no tiene factores comunes con 3 o 7, solo tenemos que multiplicar los numeradores y los denominadores. Entonces, 2 por 4 es igual a 8. Y 3 veces 7 es igual a 21. Este sería nuestro producto. Mirando el segundo ejemplo, tenemos 3 8 veces 4 9. Observe cómo tenemos un factor común de 3 aquí, entre 3 y 9, y un factor común de 4 aquí entre 4 y 8. Entonces, queremos simplificar esto antes de multiplicar. Y hay un par de formas de mostrar esto. Como 3 tiene un factor de 3, esto se simplifica a 1. Y como 9 tiene 3 factores de 3, esto se simplifica a un 3. Y dado que 4 tiene un factor de 4, esto se simplifica a 1. Y dado que 8 tiene 2 factores de 4, esto se simplificaría a 2. Simplificando, usando este método, el producto de los numeradores sería 1 por 1 o 1. Y el producto de los denominadores sería 2 veces 3, que es igual a 6. Ahora, si encontramos este método de simplificación un poco desafiante, siempre podemos escribir los numeradores y denominadores en forma de factores primos. Lo que quiero decir con eso es que, para la fracción 3 8, bueno, 3 es primo. Pero para la factorización prima de 8, dado que 8 es igual a 4 por 2, y 4 es igual a 2 por 2, tendrían 3 factores de 2. 4 serían 2 por 2. Y la factorización prima de 9 es 3 veces 3. Si bien este método requiere un poco más de trabajo por adelantado, es bueno porque puedes ver todos los factores comunes entre los numeradores y denominadores. Observe aquí, tenemos un 3 sobre un 3, un 2 sobre un 2 y 2 sobre 2. Entonces, todos esos se simplifican a unos. Y ahora, podemos multiplicar, sabiendo que nuestro producto estará en la forma más simple. El numerador va a ser 1. El denominador es 2 veces 3, que es igual a 6. Entonces, observe cómo, sea cual sea el método que usemos para simplificar antes de multiplicar, el producto es el mismo. Echemos un vistazo a algunos ejemplos más. Ahora, tenemos 9 16 veces 4 15. Nuevamente, tenemos muchos factores comunes aquí. 9 y 15 comparten un factor común de 3. Hay 3 3 en 9 y 5 en 15.
4 y 16 comparten un factor común de 4. Hay uno de 4 en 4, y 4 en 4. Entonces, si simplificamos, usando este método, ahora podemos seguir adelante y multiplicar. El numerador será 3 veces 1, eso es 3. El denominador será 4 por 5, eso es 20. Y tenemos nuestro producto. Pero, de nuevo, si encontramos este método para simplificar un poco desafiante, podríamos escribir todo en forma de factores primos. Voy a seguir adelante y mostrarlo de nuevo. La factorización prima de 9 sería 3 veces 3. La factorización prima para 16. El poso 16 es 4 veces 4, y cada 4 es 2 veces 2. Entonces tenemos 4 factores de 2. 4 serían 2 por 2. Y 15 sería 3 veces 5. Y ahora, podemos ver todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. 3 sobre 3 se simplifica a 1. 2 sobre 2 se simplifica a 1. Y 2 sobre 2 se simplifica a 1. Y para nuestro producto, tendremos un 3 en el numerador. Y el denominador es 2 veces 2, 5 veces, que es igual a 20. Entonces, por supuesto, el resultado es el mismo. Para el siguiente ejemplo, tenemos 1636 por 3. Entonces, necesitamos que estos 3 estén en forma de fracción. Entonces, podemos seguir adelante y poner estos sobre 1. Sigamos y escribamos esto como 1636 veces 3 sobre 1. Observe que 3 y 36 comparten un factor común de 3. Hay uno de 3 en 3 y 12 de 3 en 36. Pero tenga en cuenta que 16 y 12 también comparten un factor común de 4. Hay 4 en 16 y 4 en 12. Entonces, usando esta forma de simplificación, observe cómo tendríamos un numerador de 4 y un denominador de 3, que sería nuestro producto. Donde nuevamente, si comenzamos con 16 sobre 36, 3 veces sobre 1. La factorización prima de 16, que vimos anteriormente, es 4 factores de 2. Bueno, 36 sería 6 veces 6. Y 6 es 2 por 3. Entonces, tenemos 2 factores de 2, y 2 factores de 3. Veces 3 sobre 1. Y, una vez más, este método de factorización principal requiere un poco más de tiempo, pero es una buena manera de ver todos los factores comunes que se simplificarán a 1. Aquí, tenemos 3 sobre 3, 2 sobre 2, 2 sobre 2, lo que nos deja con un numerador de 2 por 2, o 4, y un denominador de 3 por 1, que es igual a 3. Echemos un vistazo a 2 ejemplos más. Aquí tenemos 227 al cuadrado. Bueno, si algo está al cuadrado, eso significa que tendremos 2 factores de la base. Entonces, nosotros 27 veces 27. Y dado que 2 y 7 son primos, podemos multiplicar los numeradores y los denominadores. Entonces, 2 por 2 es igual a 4. 7 veces 7 es igual a 49. Bien, ahora, para el último ejemplo, observe cómo tenemos un producto de 3 fracciones. Y dado que hay más fracciones y muchos factores comunes, voy a seguir adelante y escribir todo en forma de factores primos para asegurarnos de encontrar todos los factores comunes antes de multiplicar. Entonces, 5 es primo. 6 es igual a 2 por 3. 3 es primo. 20 es igual a 4 por 5, y 4 es igual a 2 por 2. Entonces, tenemos 2 factores de 2, y un factor de 5. Bueno, 8 es 4 por 2. Y 4 es 2 por 2. Entonces, tenemos 3 factores de 2. 15 es 3 veces 5. Entonces, ahora estamos buscando cualquier factor común entre cualquier numerador y cualquier denominador. Entonces, aquí, tenemos un 5 sobre un 5, un 3 sobre un 3. 2 sobre 2 y 2 sobre 2. Y hay otros 2 sobre 2. Observe cómo el numerador ahora es solo un producto de unos. Entonces, ese sería 1. Y el denominador es solo 5 veces 3, que es igual a 15. Por lo tanto, le recomiendo que, si tiene alguna dificultad para simplificar antes de multiplicar, escriba todo en forma de factores primos, para que pueda ver todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. ¿De acuerdo?
Espero que les haya resultado útil.